Nosotros somos Aguilares Delgo Salatiel, Bud Ponce, Denis Alan, Rosco Gómez, Rubén Omar. y el día de hoy vamos a presentar una práctica acerca de los amplificadores operacionales. Che cara de... El nombre de la práctica es Amplificador 10.5. Como objetivo de la práctica tenemos comprobar el funcionamiento del diseño de un amplificador con ganancia 10.5 con el circuito integrado LM741. Para los materiales vamos a utilizar un circuito integrado LM741, una fuente de más o menos 15 volts, un generador de funciones, osciloscopio, resistencias de valores 10 kilo ohms, 1 kilo ohm, 470 ohms, 330 ohms, 2, aunque estas últimas son opcionales pero tienen que ser del mismo valor. Bueno, para explicar esta parte del amplificador, de cómo se calcula la relación de cómo amplifica de la resistencia de referencia y la resistencia A, hay que considerar primero que en este punto existe un voltaje negativo y aquí un voltaje positivo. Se hace el balanceo por corriente, entonces tenemos que el voltaje de entrada menos el voltaje negativo, y todo esto sobre la resistencia A es la corriente que circula en este punto. Luego tenemos el voltaje de salida menos el voltaje negativo sobre la resistencia de referencia, y esto es igual a la corriente. Esta es la corriente a la corriente, en este caso se va a tomar como 0. Luego despejamos los voltajes negativos de in sobre RA más RO sobre RF, y esto es igual a el voltaje negativo sobre, no, me equivoqué, esto es más menos 2 veces voltaje negativo sobre RA menos voltaje negativo sobre RF es igual a 0. Despejamos de I sobre RA más RO sobre RF es igual a P menos RA más P menos sobre luego se considera que B menos es igual a B más, y B más está en tierra, por lo tanto esto es igual a 0, y esto se hace 0 y esto se hace 0. Por lo tanto, que nos queda que B de entrada sobre la resistencia A más el voltaje de salida sobre la resistencia de referencia va a ser igual a 0. Entonces el voltaje de salida sobre la resistencia es igual al voltaje de entrada menos el voltaje de entrada sobre la resistencia A, y obtenemos que el voltaje de salida es igual a menos RF sobre RA por el voltaje de entrada, y de esta forma tenemos que, para calcular la amplificación que tenga el amplificador, en este caso la resistencia de referencia sobre RA es igual a su ganancia, que es la amplificación. Después de la explicación teórica se presenta aquí la simulación
en Proteus. Podemos observar que se cuenta con el amplificador operacional 741, un osciloscopio y un generador de funciones. Vamos a simular. Bien, tenemos primero el generador de funciones. Tenemos una frecuencia y una amplitud, en donde la señal amarilla representa la entrada. Vemos que su valor es de 0.2, bueno, para la escala de la primera señal. En la segunda señal, la escala es de 2, entonces vemos que hay una amplificación por lo menos 10 veces, pero está desfasada con respecto a la primera. Y después, cuando sale del segundo amplificador, tenemos la señal en color rosa, y es la que ya está compuesta para tener con respecto a la original. Pasamos. Como ya vimos en la simulación del Proteus, ahora procedemos a armarlo en el circuito. Si se pueden acercar, ahora se puede observar los dos amplificadores y utilizamos una resistencia de 1 kilo y una armada de 10 y de 4.7 para acercarlo a 10.5. Y del otro lado, en la inversión, podemos ver que son dos resistencias de 330. El valor de los 330 en las dos resistencias para tener una relación de 1 a 1 en el circuito que va a ser el de fase para que quede bien la señal. Entonces ahora ya lo vemos en el osciloscopio. Por favor, hacemos un acercamiento donde vemos que el valor 1 es de aproximadamente 1 volt y el otro de 10. Claramente vemos que no se puede tener una relación exactamente de 10.5 porque ya esto es la realidad, entonces no cuadra siempre con lo teórico. Se ve claramente en la señal amarilla es la señal de origen. Entonces en la señal azul podemos ver un desfase ahí en la señal debido a que es el circuito inversor. Por eso para la segunda parte en el circuito integrado vamos a hacer el desfasamiento para que queden las dos alineadas. Bueno, ahora les voy a mostrar la salida del segundo amplificador. Nos podemos acercar tantito para que veamos cómo se hace el cambio del osciloscopio. En este punto tenemos lo que es la señal invertida. Entonces al cambiarlo para el pin 6 del circuito, en ese punto vamos a tener lo que es la señal, pero ya sin desfasamiento. Como podemos apreciar aquí, pues ya tenemos las dos señales con la misma fase, pero pues la relación de voltaje sigue siendo la misma, un poco inestable. Bueno, como ya le pusimos pausa a la simulación, a la señal, se puede ver que ya tiene una amplificación de 10.5, pero como la señal es inestable, lo pausamos en 10.4 y 1 volt. Y hasta eso, de esta forma demostramos que la forma teórica y práctica coincidieron correctamente, y eso es todo de nuestra parte. Gracias.